de la, de la Universidad de La Salle, soy magíster en finanzas y soy certificada en NIF y en MIAS por el ACA y por el ICABE. Hoy les doy la bienvenida a este espacio donde vamos a conversar un poco sobre el tema de actualización o el tema más bien de la NIF para las pymes. Le doy las gracias por este espacio a Shuran, que me ha hecho esta invitación para hablarles un poco de este tema de las NIF, que pues por supuesto es muy importante en todo este proceso digamos, en el desarrollo de nuestra profesión, específicamente para los contadores, pero que podemos tener allí pues otros profesionales que pueden estar también pues tratando estos temas. Bueno. Voy a proyectar por aquí mi presentación. Un segundito, ya ahí la tenemos. Entonces, pues básicamente, como dijimos, es un resumen ejecutivo que vamos a hacer de estas NIF para las pymes. Recordemos que cuando entramos en Colombia en NIF, con la ley 1314 del 2009 y específicamente en los años 2015 para grupo 1 y 3 y el año 2016 para grupo 2, pues esta NIF para las pymes está básicamente determinada para ese grupo 2, que son las compañías medianas y pequeñas, con algunas características allí especiales. Esta categoría es como la categoría restante. Las compañías que no están ni en 1 ni en 3, pues estarán dentro de este grupo 2. Esta normatividad la aplican muchas compañías en Colombia y a nivel mundial. Más o menos el 95% de las compañías aplican esta NIF para las pymes, porque si bien son las empresas, digamos, como dijimos, medianas y pequeñas en cantidad, pues son las más de un número importante a nivel mundial. Entonces, pues cuando entramos en NIF acá en Colombia, pues lo que se hizo fue traer todas estas normas desde el IASB, que es el ente emisor de estas normas internacionales, que está adscrito a la Fundación IFRS, que es como la compañía, la entidad en términos generales que emite estas normas, que está ubicada en Inglaterra. Cada país, la Fundación IFRS a través de este IASB emite estas normas y cada país decide cómo aplicarlas. En el caso de nosotros acá en Colombia, para los que estamos en Colombia, porque también podemos tener pues aquí personas de otros países, en Colombia se estructuró el tema para aplicarlo para todas las personas naturales y jurídicas que estuvieran obligadas a llevar contabilidad. Tuvimos que converger a estas normas a través de los 3 grupos que se establecieron acá. Y repito, pues esta norma en particular es aplicada para ese grupo 2. Entonces, pues básicamente en términos generales, estas normas internacionales son un sistema de alta calidad compuesto por principios, conceptos, normas técnicas, interpretaciones, guías, y es que las normas internacionales, a diferencia de lo que nosotros acá en Colombia manejábamos anteriormente, que eran más normas establecidas, las NIF son más principios, más interpretaciones, deja bastante el juicio profesional, casi que nos permite analizar cada transacción de una forma diferente. Pues obviamente muy marcado en función de la norma, pero nos da un lineamiento un poco más avanzado de no estar allá solo escribiendo numeritos, sino de que podamos analizar todas esas operaciones para mirar cómo las vamos a identificar, reconocer, medir, clasificar, presentar en los estados financieros y, por supuesto, revelar, que es una parte importante de estas normas internacionales, todo lo que tiene que ver con las notas de revelación, porque hacen parte de ese juego completo de estados financieros. Y todo esto para informar las operaciones de un ente. ¿Para quiénes? Para los usuarios de los estados financieros, porque los estados financieros se construyen para esos usuarios y cada compañía tiene que buscar quiénes son sus usuarios, sus inversionistas, posibles inversionistas, prestamistas como los bancos, los entes de control, los empleados. Podemos tener usuarios internos y externos que son para quienes van dirigidos
estos estados financieros para que tomen sus decisiones económicas. Y pues se deben presentar siempre con algunas características cualitativas, como la fiabilidad y la relevancia, que son las dos principales características cualitativas de los estados financieros. También tenemos otros como la comparabilidad, como la integridad, como la comprensibilidad. Bueno, pues esta NIF para las pymes es una sola norma que viene diseñada en 35 secciones, y cada sección pues maneja un tema. Si necesitamos, por ejemplo, ir a mirar un tema específico de propiedad, planta, equipo, entonces nos vamos a la sección 17, o un tema de provisiones, nos vamos a la sección 21 y así sucesivamente. Este paquete de normas lo emitió el IASB, este ente emisor de normas internacionales, digamos de una forma sucinta, resumida, porque las NIF plenas eran muy complejas para aplicar pues en compañías medianas y pequeñas. Entonces estableció esta normatividad específicamente que fuera un poco más resumida, más, digamos, sucinta, como lo decía más temprano, para que fuera más fácil de aplicar en este tipo de compañías medianas y pequeñas. Entonces lo que vamos a pasar a mirar ahora es algunas secciones de la NIF para las pymes, porque como dijimos, pues acá es un resumen pequeñito que vamos a dar, digamos, en esta hora, de cuáles pues son los principales aspectos de esta norma. Tenemos la sección 2, por ejemplo, que es la de conceptos y principios generales, corresponde al marco conceptual de esta NIF para las pymes. El marco conceptual que en las NIF plenas está, digamos, en una norma, podría decirse separada, aquí está dentro de estas 35 secciones y corresponde a la sección 2. Y trata principalmente de tres temas. El objetivo de los estados financieros, que un poco el que ya mencionaba, es dar información, suministrar información financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de una compañía para los usuarios, para que esos usuarios tomen sus decisiones económicas, y de ahí pues digamos que ese es el principal objetivo. Por eso es muy importante que nosotros como contadores públicos, ya sea que estemos dictaminando o certificando estados financieros con nuestra firma, como certificando como contadores públicos o dictaminando como auditores externos, pues entendamos la responsabilidad que tiene este tema pues, es la importancia que tiene nuestra firma en los estados financieros, porque con estos estados financieros es que los usuarios toman sus decisiones económicas. También las características cualitativas de la información financiera que hemos mencionado, las dos principales, relevancia y fiabilidad. La relevancia va en relación a que los estados financieros son tan íntegros, tan completos, tan comprensibles, que ejercen influencia en las decisiones que toman los usuarios. Es decir, los usuarios toman esos estados financieros, los comprenden, los entienden y con esa información toman sus decisiones. Y la fiabilidad va en relación a que los estados financieros son libres de sesgo, libres de error, libres de fraude, que realmente representan lo que quieren representar en esas cifras que, digamos, determinamos en los estados financieros. Tiene algunas otras características cualitativas, como dijimos, la comprensibilidad, que los estados financieros se entiendan, la comparabilidad, por lo menos debemos presentar dos periodos contables que deben ir, obviamente, comparados un periodo con el otro. Por eso es que la norma no permite cambiar alegremente políticas contables, porque si en un año aplicamos una política diferente a la del siguiente año, pues la información no es comparable. O si hacemos reclasificaciones en la presentación de los estados financieros, pues la información no es comparable. Por eso la norma dice, hay que devolvernos y aplicar la política como si siempre hubiera aplicado, o hacer las reclasificaciones comparativas con el año anterior para que la información sea comparativa. También define los elementos de los estados financieros: activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto. Recordemos que la norma menciona que el activo es un recurso económico controlado por la entidad como consecuencia de hechos pasados, de los cuales la compañía va a recibir beneficios económicos en el futuro. Los pasivos están definidos como una obligación presente a consecuencia de hechos pasados, de los cuales la compañía se va a desprender de beneficios económicos en el futuro. El patrimonio siempre es la parte residual entre activo y pasivo.
Desde el lado del estado de resultados tenemos los ingresos y gastos. Los ingresos están definidos como los aumentos un aumento en el activo, una disminución en el pasivo que aumenta el patrimonio y no está dada por aportaciones que hacen los inversionistas, los socios o los dueños de la compañía. Fíjense que si una compañía tiene más ingresos que gastos, pues que tiene utilidad. Si tiene utilidad, aumenta el patrimonio, no está dada por capitalizaciones que hayan hecho los dueños. Los gastos, un poco lo contrario, pues es un incremento en los pasivos o un decremento en los activos que disminuye también el patrimonio. Lo contrario, si tenemos más gasto que ingreso, pues tenemos pérdidas y eso va a generar que el patrimonio se disminuya y no está dado por distribuciones que se le hayan hecho a los accionistas como dividendos o reservas. Bueno, las reservas no disminuyen, básicamente dividendos o descapitalizaciones que se hayan hecho. La norma también habla del principio de acumulación o de vengo dentro de este marco conceptual sección 2, y es que las transacciones se reconocen cuando satisfacen las definiciones del marco conceptual que acabamos de ver, las definiciones de activo, pasivo, ingreso y gasto, y no cuando se mueve el efectivo. Básicamente es muy similar al concepto que nosotros manejábamos aquí cuando tratábamos nuestro principio antes se llamaba causación, es el principio. Quiere decir que no estamos aplicando contabilidad de caja, o sea, que no se mueven los activos y pasivos cuando se mueve el efectivo, sino cuando realmente cumplen las condiciones. Es decir, si un activo ya lo tengo, ya es un recurso controlado por la entidad como consecuencia de hechos pasados y sé que me va a generar beneficios económicos, pues lo reconozco dentro de los estados financieros. Entonces, también esta sección 2 habla sobre la hipótesis de negocio en marcha, que es la hipótesis fundamental del marco conceptual. La norma internacional dice que primero tenemos que parar, mirar si la compañía va a seguir funcionando en un futuro previsible. Por ejemplo, cerramos año 2022 y por lo menos vamos a seguir funcionando en el año 23. Si la respuesta es sí, pues entonces esto quiere decir que podemos aplicar NIF, no hay ningún problema. Pero si cerramos año 2022 y la probabilidad de liquidar la compañía en el año 2023 es alta porque hay un problema de negocio en marcha, porque la compañía tiene un problema legal, un problema financiero, un problema operativo, cualquier tema que genere que la compañía no vaya a seguir funcionando, como por ejemplo, pérdidas recurrentes, como por ejemplo, flujos de efectivo negativos, indicadores, digamos, negativos, un problema operativo como que tenga un solo cliente y el cliente diga que ya no quiere seguir trabajando con la compañía como proveedor, o un solo proveedor que diga ya no le vendo más, o un problema legal como un litigio, cualquiera de estos que pueda generar un problema de negocio en marcha. Entonces, la norma dice no se aplica NIF, se aplica contabilidad neta de liquidación, por eso es la hipótesis fundamental del marco conceptual, porque primero reparo, reviso, miro, voy a seguir funcionando, sí, aplico NIF. Si la respuesta es no, pues no se aplica NIF. Y ahí aplicamos la contabilidad neta de liquidación y obviamente tenemos que revisar ese hecho a cada cierre del periodo contable. La norma también habla de la materialidad y la agrupación de datos. Recordemos que la materialidad está definida como los errores o omisiones que se cometen en los estados financieros que afectan las decisiones de esos usuarios. Y aquí digamos que la norma habla, pues, o la materialidad se requiere para muchos temas. La materialidad es una cifra que debe estar soportada por un análisis cualitativo. Entonces, ¿qué monto creería la compañía que podría afectar las decisiones que toman los usuarios? Por ejemplo, una compañía que maneja su principal activo es el inventario y sobre unos inventarios, digamos, de 2.000 millones de pesos se le quedan por fuera 500 millones de pesos de inventario. Pues claramente es material porque va a afectar la decisión de los usuarios. Pensemos que si la compañía pasa sus estados financieros, por ejemplo, a un banco para solicitar un crédito, el banco analiza los estados financieros, va a los rubros que son más líquidos, como el tema del inventario. Lo que más analiza el banco es
los flujos de efectivo futuros y que tenga un buen indicador de liquidez, porque ¿qué necesita el banco? Pues que si le va a prestar plata a esa compañía, la compañía tenga cómo pagarlo. Entonces, esto genera pues que si tiene un menor valor en inventarios, en nuestro ejemplo de 500 millones, pues va a afectar la decisión del banco. Puede ser que eso genere que no le dé capacidad a la compañía para que le presten, le hagan el préstamo, o que pronto le hagan un préstamo con un monto mucho más bajito. Dependerá ya la capacidad de endeudamiento que tenga la compañía. Entonces, la materialidad sirve para muchas cosas, sirve para establecer políticas contables, para tema de revelaciones, para tema de hechos subsecuentes, para tema de corregir errores de periodos anteriores. Para muchos temas se requiere la materialidad, entonces se tiene que cuantificar dentro de, pues digamos, de lo que está realizando la compañía dentro de sus políticas contables. La definición de la materialidad es una estimación, pero puede estar determinada, digamos, ahí dentro de la política o manejarla como un anexo, y hay que irla actualizando cada año, porque cada año la situación de la compañía cambia, los rubros cambian, y pues de esta manera hay que irla actualizando. Bueno, también nos habla de un juego completo de estados financieros, que son los 4 estados financieros: el estado de situación financiera, el estado de flujos, el estado de resultados integrales con el ORI, el otro resultado integral que se puede presentar en un solo estado financiero o en 2 estados separados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas de revelación que hacen, como dijimos hace un momento, parte importante de los estados financieros, donde se revelan las principales políticas contables que ha diseñado la compañía en relación obviamente con la norma, traídas de la norma, y pues cualquier otra información que no esté dentro de los estados financieros, como el caso, por ejemplo, de partes relacionadas, hechos subsecuentes, por mencionar algunos ejemplos. Pasamos a la sección 10, que nos habla sobre políticas, estimaciones y errores. Y un poco, como decíamos más temprano, las compañías tienen que fijar sus políticas contables cuando entramos a las NIF, y la norma nos da 2 o más opciones dentro de ella y nosotros tomamos una de esas opciones, pues esa será nuestra política contable, que seguramente va a ser la política contable de otras 1000 empresas o muchas más empresas, porque si nos da solo 2 opciones, pues esa será la consecuencia. Por ejemplo, cuando entramos en propiedad, planta y equipo, nos permite medir las propiedades planta y equipo por el modelo de revaluación o el modelo del costo. Entonces, una compañía puede optar por medir todo al costo, por ejemplo, otra puede optar por medir los activos fijos muebles al costo y los inmuebles, que son los únicos que se revalúan, al modelo de revaluación. No he visto en la práctica que una compañía lleve solo el modelo de revaluación, porque es que es difícil aplicarle revaluación a una máquina, a una silla, a una mesa, a un computador, pues eso no tendría mucho sentido. Entonces, se define esa política contable y eso es lo que hay que respetar periodo a periodo, porque un cambio en políticas contables, como dije hace un momento, se tiene que aplicar retrospectivamente, como si la política siempre hubiera aplicado, para defender en primera instancia ese principio de comparabilidad de la información. Porque si en un periodo presentamos una política diferente al siguiente periodo, pues la información no es comparativa. La norma también nos dice que cuando la norma como tal no trae una transacción específica, que no nos menciona cómo manejar una transacción específica, como el caso, por ejemplo, de los bienes recibidos en comodato, que son esos activos que se entregan a título gratuito. Hago comillas en título gratuito porque gratuito hay muy poco, pero pensemos en que un ejemplo de la vida real. Por ejemplo, los laboratorios farmacéuticos, para vender sus productos médicos, normalmente los medicamentos le entregan por ejemplo, a un hospital un equipo médico a título gratuito, digamos, o en comodato. Pero pues obviamente eso detrás
tiene la intención de que obviamente ese hospital solo le compre ese medicamento especial a ese laboratorio. Es como una forma de un enganche de negocio. Entonces, ese activo, ese equipo médico que es, digamos, a título gratuito, pues la norma no dice específicamente cómo se debe tratar, entonces se debe seguir la jerarquía de la norma. Dice que aquí, cuando esa transacción, si ya no es un solo equipo médico que tiene el hospital, sino 100, por poner un ejemplo, pues entonces la norma ya me dice, vamos a aplicar el juicio de la gerencia para desarrollar una política contable para el tratamiento de esa transacción. Entonces, la jerarquía de la norma es: primero me voy a las secciones de la NIF que hablen esos temas, por ejemplo, a la sección 17 de propiedad, planta, equipo, o de pronto el equipo se puede volver como un tipo de arrendamiento, entonces me voy a la sección 20, o si no, me voy al marco conceptual, que es la segunda jerarquía, que en este caso es la sección 2, como lo dijimos. Y si ya de ahí no lo puedo determinar, me puedo ir a las NIF plenas y ahí seguir la jerarquía en las NIF plenas. Pero ojo, que eso no me permite hacer una combinación o mezclar plenas con pymes. No, es cuando la NIF pyme, esta NIF para las pymes no me lo dice específicamente y de pronto la NIF plena sí, entonces podría ir allí. Si no, pues obviamente no es que puedo coger y usar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Lo que me conviene aplico la NIF para las pymes y de lo que me conviene aplico las NIF plenas. No, eso pues obviamente tampoco se permite. Entonces, la norma dice que solamente se podrían cambiar políticas contables por dos aspectos. Uno, porque cambia la norma. Si cambiara la norma, pues obviamente tenemos que aplicar ese cambio que probablemente genere un cambio en política contable, o porque un cambio en esa política contable genera que los estados financieros se vuelvan más fiables y relevantes para esos usuarios, para que los entiendan de una mejor manera. Entonces, esas son las dos únicas razones por las que la norma me permite cambiar una política. Igual hay que aplicarlo retrospectivamente, repito, como si la política siempre hubiera estado. En el caso de las estimaciones es al contrario, es hacia adelante. La norma internacional dice, vamos mirando las estimaciones a cada cierre de periodo contable y si cambian, las cambiamos hacia adelante con los nuevos hechos. Y es que las estimaciones cobran una parte muy importante de las normas internacionales, porque muchos de los temas en NIF son de estimación. La medición a valor razonable de activos o pasivos, los deterioros de los activos, la definición de las vías útiles, el método de depreciación, el valor residual de propiedades, planta, equipo y de intangibles, son estimaciones. Desde el pasivo, las provisiones son 100% estimación y en muchas ocasiones los ingresos y gastos hay que estimar. Entonces, si nos damos cuenta, es una parte súper importante de estas NIF y obviamente tiene que ser siempre la mejor estimación. Entonces, se vuelven a revisar a cada cierre de periodo contable y si cambian las estimaciones, cambian hacia adelante. Por ejemplo, una compañía trae un litigio. Puede que este año el litigio sea calificado como probable y el abogado me diga, hay una probabilidad de que tengamos que pagar por ese litigio 1000. Pero al siguiente año vuelvo y reviso y ha crecido, han aumentado las pretensiones del demandante y ya de pronto no tengo que pagar 1000, sino 1500. Entonces vamos actualizando esa estimación con lo que vamos conociendo a cierre de periodo contable. En el caso de los errores, pues el tema es un poco más delicado. La norma internacional dice que los errores de periodos anteriores que sean materiales se deben corregir retrospectivamente también hacia atrás y esto genera que reexpresemos estados financieros. Entonces, recordemos el ejemplo que di hace un momento sobre la compañía que se le quedó por fuera del inventario 500 millones, es un error material. Vamos a suponer que estamos en el 2022 y ese error viene del 2020, digamos así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que devolvernos y corregir el error retrospectivamente. Obviamente es un tema de presentación, no me tengo que devolver a abrir libros oficiales ni el software contable, sino que este año digo que estoy reexpresando estados financieros porque estoy corrigiendo un error del año 2018, dijimos, o año 2020, año 2020. Estoy en el 2022 y el error viene del año 2020.
y los ajustes que generen esa corrección de error no pasan por el resultado del periodo de este año, por eso es ahí cuando la norma dice se hace retrospectivamente, porque lo que busca es proteger el resultado del año. Vamos a suponer que la compañía lleva en este año una utilidad de 100. Si corrige ese error, vamos a suponer que da una utilidad y pasaría a tener 600, porque se acuerdan que el error era de 500, pues esa no es la realidad no es que la compañía este año está generando una utilidad de 600, está generando una utilidad de 100. Ahora pensemos en el caso contrario, que la corrección del error generara una pérdida de 500. Pues tampoco es real que la compañía tuvo una pérdida de 400, no, tuvo una utilidad de 100 en el año. Entonces, por eso sube directamente al estado de cambios en el patrimonio y allí sí se va a ver el efecto en el patrimonio, sea que suba o que baje. Pero entonces, para resumir, políticas contables se aplican retrospectivamente los cambios, corrección de errores materiales de periodos anteriores se corrigen retrospectivamente y se reexpresan estados financieros, y las estimaciones sí son prospectivas, hacia adelante con lo que vamos conociendo, con la mejor estimación a cada cierre de periodo contable. Pasamos a la sección 11, que es la de instrumentos financieros. Acá muy importante tener en cuenta que los instrumentos financieros son la mitad del estado de situación financiera, son todos los activos y pasivos financieros, y el resto pues tenemos los no financieros. Entonces tenemos desde el efectivo, las inversiones, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y las obligaciones financieras de una compañía. Si una compañía pyme emitiera, por ejemplo, bonos, pues también estaría ahí, pero no es muy usual. La norma dice que un instrumento financiero es un contrato que da lugar a que por un lado una compañía tenga un activo y por el otro lado tenga un pasivo, otra compañía, un pasivo o un patrimonio, o un instrumento de patrimonio. Entonces pensemos que si una compañía se dedica a vender inventario cuando lo vende a 60 días, cuando vende el inventario, cede los riesgos y beneficios, ahí ya reconoce la cuenta por cobrar. Del otro lado, el cliente que tendrá una cuenta por pagar, entonces tendrá el activo una y el pasivo financiero el otro. Si esta misma compañía va y toma un préstamo bancario, una obligación financiera, pues tiene un pasivo financiero, y por el otro lado el banco tiene un activo financiero que es la cartera de crédito. Si nuestra misma compañía le vamos a poner XYZ, compra acciones de la compañía A, pues entonces ella tiene una inversión en acciones, un activo financiero. Del otro lado, el patrimonio de la compañía donde se hizo la compra, pues de esas acciones va a tener su patrimonio, digamos ahí, comprometido, digamos así, o parte, va a ser dueño nuestra compañía XYZ. El modelo que normalmente se utiliza, la forma de medición per se de los instrumentos financieros en la NIF para las pymes, es el costo amortizado, claramente para las transacciones que son financiadas, que es aplicar ese costo amortizado utilizando ese método de interés efectivo, es decir, unos intereses que llevo hasta el futuro, los descuento a lo presente y pues ahí vamos, digamos, pagando, como dice la norma, un principal más unos intereses o recibiendo, en el caso que sea, sobre ese instrumento, como una obligación financiera. Una obligación financiera vamos pagando capital más intereses, como un CDT, donde ponemos un dinero y recibimos un principal, que es lo que aportamos, más unos intereses. Normalmente las cuentas por cobrar y por pagar, como son de ese contado o ese crédito de corto plazo, 30, 60, 90 días, que son los acuerdos comerciales que normalmente se dan en Colombia, pues normalmente se llevan al valor de la transacción o al valor, digamos, de la venta o compra, porque obviamente no es una transacción financiada. Y cuando estamos ante activos, como todos los activos, pues hay susceptibilidad de que se deterioren, que es el concepto que antes manejábamos como provisión. Y la norma dice que en esta NIF para las pymes, cuando hay evidencia de deterioro, pues se debe establecer allí ese deterioro. Por ejemplo, porque el cliente no me pagó la cuenta que tenía allí por cobrar, porque entró en reestructuración, en liquidación, está buscando un acuerdo contractual, digamos, para dilatar el pago. Entonces son como evidencias objetivas de que el cliente se va deteriorando, o de que el cliente se va quedando y que la cuenta por cobrar se va deteriorando.
La sección 13, que es la de inventarios, también una sección muy importante, como vemos acá estamos viendo como las principales porque pues no nos da el tiempo para ver todas, pero pues básicamente es cuando una compañía tiene inventario para la venta. La norma dice que obviamente el inventario son todos los bienes que tiene la compañía para la venta, en el curso normal de su operación. Y si es una compañía manufacturera, pues también puede ser materia prima, producto en proceso. Y ya pues cuando es comercializadora, ya es el producto que ya está comercializado. La medición inicial del inventario está el costo que incurre, que son todos los costos en que incurre la compañía para dejar listo el activo, el inventario para su venta. Entonces, los costos de adquisición, ya sea del producto terminado si es comercializadora o de la materia prima, los costos de transporte, los costos de nacionalización, si está importando, impuestos no recuperables, transporte, todos los costos en que incurre la compañía para dejar listo ese inventario para la venta. Hasta ahí le podemos, llevar ese valor como costo de inventario. Y en la medición posterior, la norma dice que lo medimos al menor entre el costo y el precio de venta, los costos de venta. Y ahí, en esa medición, está inmerso el deterioro. Si un ítem de inventario me costó hacerlo 100, pues la idea es que yo lo venda en 150 o más, o 120. Siempre será arriba de 100 y lo que me permita el mercado hacia arriba para rentabilizar. Porque obviamente, ¿qué quiere la compañía? Pues gana. Pero si por X o Y razón ya ese inventario que le costó producir o que compró para la venta en 100, le toca venderlo en 80 porque se volvió obsoleto, porque se dañó, porque tiene alguna avería, porque se quedó ahí y no rotó, entonces ahí ya hay deterioro, porque algo que le costó 100 lo va a vender en 80. Entonces inmediatamente ahí en esa medición posterior queda establecido el deterioro, sí lo hay. La norma me permite como técnicas de medición del costo, el costo estándar, el costeo estándar, que es el más común en la mayoría de las compañías, o también permite el método de los minoristas, que ya es un método específico para compañías que manejan grandes ítems de inventarios a precios muy pequeños, como un supermercado, por ejemplo, estos almacenes de grandes superficies. No me prohíbe usar costos ABC, entonces si una compañía quisiera aplicar costos ABC, costeo ABC lo podría hacer, pero ya es un tema un poco más complejo. Y como fórmulas del costo, la norma me permite el FIFO y el promedio ponderado, que es el más usado, promedio ponderado. El FIFO, acordemos que son las primeras en entrar, primeras en salir, o sea, el PEPS, que conocemos por las siglas en inglés. Y acá sí me prohíbe el LIFO, últimas en entrar y primeras en salir. Ese no está permitido. El método LIFO o WEBS, últimas en entrar, primeras en salir, no lo permiten las normas internacionales. Pasamos a la sección 17, que es la propiedad, planta y equipo. Una norma pues interesante, dice que la compañía debe reconocer esos activos si cumplen con la definición de activos, es decir, que es probable que reciba beneficios económicos de ese activo y que se pueda medir fiablemente. La medición inicial de todos los activos, propiedad, planta y equipo, serán al costo, que igual son todos los costos en que incurre la compañía para dejar el activo listo para su uso en las condiciones que le requiera la gerencia. El precio de compra, si tuvo tema de nacionalización, impuestos no recuperables, montaje, transporte, hasta dejarlo listo para su uso. Y en la medición posterior, o sea, como vuelvo y lo mido acá, cierre de periodo contable, pues son los modelos que hablábamos más temprano en la definición de políticas contables, modelo del costo o modelo de revaluación, que se debe aplicar por grupos homogéneos de activos, no el que me convenga le aplico revaluación y al que no, no, no. Si yo lo tomo, por ejemplo, para propiedades, se lo tengo que aplicar a todos los terrenos o edificios. Por eso que normalmente los activos fijos muebles, como maquinaria de equipo de cómputo, vehículo, equipo de oficina, pues no se aplica modelo de revaluación porque no son activos que se revalúan y se volvería un tema muy complicado.
Se determina el método de depreciación, que tenemos los tres que normalmente conocemos: línea recta, suma de dígitos, unidades producidas, siendo también el más utilizado la línea recta, que el que mejor muestre el patrón de consumo del activo. De pronto, por ejemplo, en una compañía manufacturera, la maquinaria que se encarga de generar el inventario, de pronto conviene llevarla por unidades producidas. Entonces, pues eso es lo que se analiza. En la estimación de las vidas útiles de los activos, porque dijimos más temprano, las vidas útiles, el método de depreciación, el valor residual son estimaciones y como tal se deben revisar a cada cierre de periodo contable. No son políticas, son estimaciones. Es decir, que no nos tenemos que casar primero con las vidas útiles fiscales y segundo, que las vidas útiles son flexibles, pueden cambiar. Hoy yo traigo una máquina, el proveedor me dice, esa máquina viene para durar 50 años, yo la traigo acá para mi compañía, empiezo a manejarla, pero en el año 30 veo que esa máquina no llega, no logra llegar a los 50. Entonces le puedo reducir la vida útil. O lo contrario, puede ser que yo vaya en el año 40 y yo veo que esa máquina me dura otros 30 años, le puedo estirar la vida útil hasta 80 años. Eso es válido porque es una estimación. Lo importante es revisarla cada cierre de periodo contable, no esperar que se acabe el saldo de ese activo para darnos cuenta que tenía una vida útil mayor, porque ya pues si lo llegué a cero no hay nada que hacer. Ya ahí ya no tendría un cambio en la estimación, sino seguramente es un error, porque la norma no permite o no contempla los activos totalmente depreciados en uso. Cuando se vende un activo, pues se trata como una ganancia o pérdida dependiendo del valor en libros que tenga frente al valor con el que se haya vendido. Entonces, normalmente si en libros vale 100 y lo vendo en 120, pues tengo una ganancia de 20. Si lo vendo en 80, tengo una pérdida de 80. Pasamos a la norma de arrendamientos, la NIC, la sección 20, perdón. Y acá, importante que esta norma hay que mirarla en 4 ópticas. Desde el punto de vista del arrendador, que es el dueño del activo que se lo arrienda a un tercero, y desde el arrendatario, que es el que toma ese activo en arriendo. Y si estamos frente a un arrendamiento operativo o financiero. Normalmente la norma dice que un arrendamiento financiero es aquel en el que se transfieren los riesgos y ventajas de ese activo. Y en una contabilización de un arrendamiento financiero, el arrendador, el dueño del activo, lo que reconoce es una cuenta por cobrar. Se trata como si fuera la compañía leasing, digámoslo así, o el banco, y el arrendatario es el que reconoce el activo, lo deprecia, lo deteriora y le da toda la característica de un activo, propiedad, planta y equipo. Pues obviamente el arrendatario también reconoce el pasivo, ¿no? Que es esa obligación de pagar las cuotas o los cánones de arrendamiento. Si no hay transferencia de riesgos y beneficios, pues será un arrendamiento operativo y en ese caso el arrendador, el dueño del activo, es el que lleva el activo, lo reconoce, lo deprecia, lo deteriora y el arrendatario únicamente lo que tiene es un gasto contra un pasivo. La norma dice que un arrendamiento se puede volver financiero por varias razones, no solamente por opción de compra, como lo manejábamos acá en Colombia. Dice que si hay transferencia del activo al final de la vida del contrato, si hay opción de compra barata que genere que la compañía vaya a ejercer esa opción de compra, si lo utiliza la mayor parte de la vida útil, lo que está diciendo acá la norma es: yo se lo arrendé a usted, arrendatario, usted lo va a consumir la mayor parte de la vida útil. Cuando usted me lo devuelva a mí ya no me sirve para arrendárselo a otro tercero. Entonces, desde ese punto de vista se vuelve financiero. Cuando vía cánones de arrendamiento se paga prácticamente la totalidad del valor razonable de ese activo, y cuando es de una categoría especializada que solamente le sirva a ese arrendatario. Entonces, allá hay bastantes temas para analizar frente a los arrendamientos, porque ya no es la forma legal, no es que solo el contrato me diga que es un leasing financiero u operativo, sino que hay que analizar bastante información que nos exige la norma internacional. Tenemos la sección 21, que es la de provisiones y contingencias, una norma 100% de estimación.
la norma nos dice que una provisión es un pasivo, o sea, una obligación presente a consecuencia de hechos pasados de los cuales la compañía va a tener que desprender de beneficios económicos, pero donde esa provisión, ese pasivo tiene incertidumbre en cuándo y cuánto se tiene que pagar. Pensemos, por ejemplo, en un litigio que hablábamos más temprano. Yo no sé si un litigio me va a durar 1 año, 5 años, 10 años o más. Y no sé si va a tener que pagar 100, 500 o 1000. Entonces hay incertidumbre en cuánto y cuándo se tiene que pagar. También la norma me dice que debemos calificar la contingencia. Cuando estamos frente a una contingencia, hasta se debe calificar. Si la contingencia es calificada como probable, que la norma dice que es más probable que ocurra que no, en un porcentaje nos dejaría arriba del 50%, pero eso en ningún lado lo dice la norma, pero se deduce del concepto de probabilidad, pues cuando la contingencia es calificada como probable, reconozco una provisión. Si la contingencia es calificada como posible, estoy ante un pasivo contingente que es únicamente de revelación. Y se revela para dar transparencia a un usuario de la información financiera. Volvamos al ejemplo del litigio. Entonces tengo un litigio que está calificado como probable, entonces ya está reconocida la provisión, está dentro de los estados financieros, pues bueno. Pero si está calificado como posible, pues solamente la norma dice se revela. ¿Y se revela para qué? Para que un usuario de la información financiera, como un posible inversionista que está, por ejemplo, en China y quiere venir a invertir acá en una compañía colombiana, entonces entra y mira los estados financieros y dice, ay, pero mire, esta compañía tiene un litigio de 5.000 millones. Por ahora es posible, pero si eso se vuelve probable y luego pierde y luego hay que pagar, pues yo si voy a invertir allá tengo que con mi platica participar en ese pago. Entonces no me interesa invertir. Es información que le damos a los usuarios para que tomen sus decisiones económicas. Y la norma dice que si la contingencia está calificada como remota, no se hace nada. Entonces, nuevamente, si es calificada como probable, se provisiona y obviamente se revela. Si está calificada como posible, es solamente de revelación y se conocen como pasivos contingentes. Y si es remota, la norma dice no haga nada, porque es tan remota que ni siquiera alertemos a un usuario de la información financiera. También pueden haber activos contingentes, que es un poco lo contrario, es cuando la compañía es la que demanda, o cuando la compañía, por ejemplo, está asegurada, tiene un siniestro, le solicita a la compañía aseguradora que cubra ese siniestro, hacia abajo tiene una pérdida, un pasivo, pero hacia arriba está solicitando un reembolso a esa compañía aseguradora sobre ese siniestro que tuvo de pérdida de activos, porque obviamente estaba asegurado. Entonces, si es probable que ese activo se pague, digamos, ese reembolso se pague, se revelan los estados financieros. Y la norma dice, si es prácticamente seguro que se va a recibir, es decir, ya la aseguradora me dijo, sí, les vamos a pagar 100 pesos, entonces ya pueden reconocer una cuenta por cobrar. Y estas provisiones se deben revisar a cada cierre de periodo contable porque son estimaciones que hay que volverlas a revisar y si cambian, ajustarlas hacia adelante, prospectivamente, con la mejor estimación. La norma me habla al menos de 6 ítems que hay que provisionar. Garantías de productos, litigios, contratos onerosos, que son aquellos contratos que van a pérdida, donde la compañía va a perder y no va a ganar, me permite provisionar esas pérdidas. Acuerdos de reestructuración, que es cuando una compañía, por ejemplo, va a cerrar o vender una línea de negocio y necesita incurrir en unos costos en esa reestructuración, se pueden provisionar. Obviamente todo esto si pasa de un periodo a otro, porque si queda en el mismo periodo, pues ya da resultados. Los desmantelamientos o rehabilitación del lugar, que es entregar un activo en las condiciones que se recibió, por decirlo de alguna manera muy resumida, y que van muy de la mano también con los temas medioambientales y digamos que los de beneficios ampliados, que si bien se ven por la sección de beneficios ampliados, la sección 28, pues repercuten en una provisión. Tenemos la sección 23 de ingresos, también muy importante, nos dice pues cómo debemos reconocer los ingresos, que básicamente es al valor razonable de la contrapartida por recibir.
y que debe ser neto de cualquier descuento o rebaja. Es decir, si yo vendí 100 y di un descuento de 10, pues mis ingresos son de 90, no de 100. Esta norma también me correlaciona el ingreso con el gasto. Entre las 35 secciones no existe ninguna norma de gastos. Siempre debe ir correlacionado el ingreso con el gasto. Para reconocer ya el ingreso, pues la norma dice que se deben cumplir ciertas condiciones. En el caso de venta de bienes, pues que haya transferencia de los riesgos y beneficios de esos bienes que estamos vendiendo, que se pueda estimar con fiabilidad esa partida de ingreso y que sea probable que los beneficios fluyan a la compañía. Igual también que se puedan medir los costos o gastos generados de esa operación. Y en el caso de la prestación de servicios, pues básicamente allí ya nos habla de un tema de grado de determinación del servicio, porque fíjense que el servicio sí, pues se va reconociendo el ingreso en la medida que se preste el servicio. Si yo presto el servicio en un periodo de un año, pues debo llevar sistemáticamente esa prestación del servicio durante ese año. No me lo puedo llevar todo al inicio porque no hay correlación entre ingreso y gasto, porque el resto del año se va a incurrir en gastos en la prestación del servicio, por ejemplo, de mantenimiento, y no tendría mucho sentido. Y aparte, pues porque no he prestado el servicio, entonces no se han cumplido las condiciones, el principio de acumulación o de vengo para reconocerlo. Entonces, pensemos también lo mismo como una universidad. Una universidad recibe anticipadamente el pago del semestre, pero no puede llevárselo al ingreso hasta tanto no esté prestando el servicio de educación, entonces lo va a amortizar en el plazo de 6 meses, que pues obviamente es el semestre que cursan los estudiantes. Y ahí mismo, pues obviamente también va llevando los costos o gastos, por ejemplo, de pago de docentes, administración, servicios, bueno, todos los servicios en que incurren. Entonces, siempre debemos ir llevando correlacionado el ingreso con el gasto. Y por último, vamos a hablar de la sección 28, que es la de beneficios empleados. También, pues aquí es importante decir que todos, absolutamente todos, las compañías que tienen empleados, pues tienen beneficios empleados, porque son todas las contraprestaciones que yo le hago a un empleado en dinero o en especie. Entonces, tenemos beneficios básicamente de 4, digamos, ópticas también. De corto plazo, largo plazo, posempleo y terminación. Los de corto plazo son todos los beneficios que yo le doy a mi empleado en menos de un año, tanto legales como extralegales. Entonces ahí entran el sueldo, la prima, las cesantías, las vacaciones, las bonificaciones, subsidio de alimento, de medicina prepagada, celular, matrimonio, bueno, estudio, vivienda, todo lo que se le entrega a un empleado en menos de un año. Los beneficios de largo plazo son los que se entregan por más de un año. Entonces allí podrían estar, por ejemplo, como las primas de antigüedad, lo que conocemos como quinquenios, ¿cierto? Años sabáticos, por ejemplo, también. Entonces ahí ya empieza a haber un grado de provisión, porque por ejemplo, para un quinquenio, que es que cada que cumpla 5 años el empleado le damos una prima, pues esa prima corresponde a 5 años, entonces hay que ir provisionando desde el año 1, 2 hasta llegar al quinto, y eso es lo que le vamos a pagar, digamos, al empleado. Los de posempleo, pues tienen que ver con el tema de las pensiones, entonces la norma habla de dos temas, los planes de aportaciones definidas, que es como funciona hoy por hoy en Colombia, que es tomar la partecita del empleado, la del empleador, y transferirla a un fondo de pensiones, y el riesgo ya está en el empleado, en el futuro pensionado, que tiene que mirar dónde tiene sus pensiones. Y en los planes de beneficio definido es como el modelo que había anteriormente en Colombia, antes por allá de la ley 100 del 90, cuando eran las compañías las que pensionaban. Entonces ahí sí el riesgo está en la compañía porque tiene pasivos pensionales, tiene que garantizar la pensión de sus empleados y por supuesto pues tiene que tener un activo que respalde ese pasivo. Hoy por hoy todavía en Colombia, por ejemplo, hay compañías que tienen pasivos pensionales, precisamente porque pues vienen digamos, de ese tiempo atrás, son compañías bastante antiguas.
Y los contratos de terminación que tienen que ver con cuando vienen estos acuerdos de reestructuración que veíamos en la sección 21 de provisión, donde va a ser raro vender una línea de negocio y en ese acuerdo de reestructuración pues requieren despedir a muchos empleados, vamos a suponer 50 empleados. Entonces desde aquí se tratan esos beneficios de terminación como indemnizaciones y demás prestaciones que le podamos dar al cliente, al empleado, perdón, producto de pues terminar el contrato de trabajo. Bueno, pues muy bien, eso era un poco lo que tenía para contarles. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor me la dejan saber acá en el chat. Voy a mirar por acá que tenemos, creo que una pregunta. Doctora, ¿hay alguna norma que obligue a tener políticas contables? Digamos que sí, digamos que la norma internacional lo que dice es que viene con la misma pregunta Sebado. Lo más, lo más bien, si no tengo políticas contables, ¿violo alguna norma o ley? Ok. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma internacional? La norma no dice, usted está obligado, la norma internacional, en las NIF no dice usted está obligado a tener un manual de políticas contables. Pero ¿qué sucede? Como la norma dice que cuando se van a definir las políticas contables, se tiene que tener en cuenta el juicio de la gerencia. Entonces en Colombia, aquí localmente, acá en Colombia, se dijo, los entes de control dijeron, las compañías tienen que tener un manual de políticas contables. Entonces en Colombia sí se estructuró de esa forma, pero no por la norma internacional como tal, sino por un requerimiento de los entes de control. Y entonces, ¿ellos qué dijeron? El manual de políticas contables debe estar aprobado por el máximo órgano o por quien éste designe, junta directiva o presidencia o área financiera contable. Pero digamos que es un tema de regulación de nuestro país. Entonces, por ejemplo, un tema muy típico, los auditores externos o los revisores fiscales, cuando van a hacer la auditoría, solicitan ese manual de políticas contables y que el mismo esté aprobado por el máximo órgano. ¿Listo? Entonces, de alguna manera, repito, en Colombia sí. ¿Listo? Aquí no me aparece el nombre de la persona que hace la pregunta, pero eso es. ¿Alguna otra duda, pregunta? No veo por acá más preguntas. No sé si desde allá en el máster ven alguna pregunta adicional. Creo que no. Mientras tanto les voy contando pues que esto fue como un abrebocas, un poco pues de un resumen específico de esta NIF para las pymes, pero los estamos invitando a que este tema que estamos conversando hoy se extienda un poquito más. Vamos a hacer un programa de NIF plenas y NIF para las pymes, también es como una actualización que tenemos de esta normatividad, la vamos a hacer en 24 horas y vamos a ir viendo las NIF plenas y las vamos a ir comparando con la NIF para las pymes. Entonces, es un programa muy didáctico que donde traemos muchos ejercicios, muchos ejemplos, evaluaciones chiquitas o preguntas chiquitas para ir probando al participante si ha aprendido un poco de esta norma o cómo está su conocimiento más bien en esta norma, en estas normas. Entonces, pues los invitamos a que hagan parte de este programa en NIF Plenas y Pymes, que lo vamos a realizar entre el 8 y el 16 de agosto. Entonces, invitarlos cordialmente a este programa de capacitación en las TIC. También vamos a dictar una charla, vamos a estar acá en el club de lectura. Me invitó a Shura para ser parte de este club de lectura con las normas de sostenibilidad. Lo vamos a hacer el 3 de agosto, perdón, que es un tema también muy importante, que son unas nuevas normas que vienen ya en camino, ya salieron, ya de hecho las estamos analizando desde el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública acá en Colombia. Digo, las estamos analizando porque yo estoy adscrita también ahí al comité que está tratando este tema. Entonces, pues ahí estamos trabajando en este proceso. Son unas normas
de revelación sobre temas de sostenibilidad que afectan los informes financieros. Entonces, pues es muy importante. También los esperamos el 3 de agosto. Y pues finalmente darle las gracias por esta participación en este evento. Los invito a que me sigan en mi canal de YouTube. Me encuentran allá como Diana Vega. Estoy haciendo Diana Vega, pueden buscar Diana Vega NIF. Estoy haciendo allí videos sobre tips, tipsitos sobre las NIF, cositas que voy contando allí de las NIF, que es muy interesante también pues para que estemos actualizados y pues digamos en constante estudio de toda esta normatividad. Entonces los invito a que me sigan allí en mi canal de YouTube. No veo más preguntas, entonces les agradezco su atención y su participación y nos vemos en el programa de NIF para plenas y pymes y nos vemos también en el Club de Lectura de Sostenibilidad. Muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz noche.